Ecaterror paranormal. Comunidad, sean bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia de @Danae Hernández, en donde ella nos cuenta que viendo uno de los videos de este canal que habla de las vías que están en Jalostoc, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, que ellos viven muy cerca de ese terrorífico lugar y que ellos se han enterado de tantas cosas horribles, tenebrosas que han sucedido justamente en las vías, pero que a ellos, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes el haber apoyado este canal, que gracias a ello hemos llegado a nuestros primeros 1000 suscriptores, y que gracias a ustedes que nos mandan sus historias, ustedes hacen el contenido de este canal. De verdad, muchas gracias a nombre del equipo y la familia Ecaterror Paranormal. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy. Y recuerden que esto es Ecaterror Paranormal. Y esta es la historia. Hola. Después de haber escuchado la historia titulada Los entes y fantasmas de las vías del tren en Jalostoc, Ecatepec, aquí en tu canal, te comento que justamente yo vivo muy cerca de esas vías, aquí en Jalostoc. Cabe mencionar que esas vías, ya sea de día o de noche, se miran muy de miedo, tétricas, peligrosas, tenebrosas. Y muy cerca de esas vías hay un negocio en donde venden pulque, en donde suelen juntarse a beber esa bebida muchas personas. Incluso mi esposo llegó a acudir ahí para convivir con algunos conocidos. Un día hubo un señor quien falleció apenas hace un par de años, mismo quien en aquel año 2021 le contó a mi esposo que a él le tocó vivir un suceso paranormal que él no podía creer ni asimilar, y que eso estuvo a punto de acabar con su cordura. Esto debido a que muy cerca de las vías se encuentra una casita o similar a ella, que si no me equivoco es un módulo cárcamo, que es un depósito de concreto recolector de aguas negras, pluviales o de lluvia para tratar. Ese señor le contó a mi esposo que ese día él iba caminando con rumbo a su domicilio, ya un poco tarde, pero él no iba muy alcoholizado. De hecho, iba caminando bien, y al pasar por las vías y el cárcamo o tipo casita, él empezó a escuchar horribles ruidos, llantos, risas siniestras, gritos macabros, que esto provocaría a que se le erizara la piel y que enseguida volviera a ver hacia el cárcamo y a las vías. Su impresión más grande fue que de ese lugar vio salir una pequeña niña, chiquita, como de entre 7, 8 o 10 años de edad. Pero esta pequeña se miraba rara. Su rostro pálido, blanco, traslúcido, al igual que sus manos, sus pies y todo su cuerpo. Lo peor que vio este señor fueron sus ojos, que en donde tenían que estar solamente había un par de cuencas vacías, negras. Esta entidad, cosa, niña o no sé cómo llamarle, y lo digo con todo respeto, pero eso comenzó a seguirlo. Pero al principio él decía que esa cosa caminaba, corría, pero como este señor del susto comenzó a correr rápidamente, esa niña, ente o cosa, comenzó a levitar. Sí, esa cosa volaba, suspendida en el aire, y con una voz diabólica
le gritaba al señor: papi, ven, no corras, ven. Y el señor no supo cómo le hizo, pero al no poder moverse, comenzó a rezar algunas oraciones que él recordaba y que podía rezar, y solamente así pudo correr por las vías sin mirar atrás hasta llegar a su domicilio. En realidad no sé si ese gran susto tuvo que ver en su fallecimiento, porque poco tiempo después de ese muy terrible suceso y de haberlo contado a sus familiares y amigos, entre ellos a mi esposo, ese señor perdió la vida de forma extraña y que nadie puede entender ni asimilar el cómo pudo haber sucedido. Ese avistamiento de la supuesta niña terrorífica y que, según cuentan quienes la han visto, que al parecer no tiene quijada o mandíbula y que nadie les cree, pero que yo sí lo creo, porque varias de esas personas coinciden en la misma versión de ello. Mi esposo, quien es escéptico a esos temas paranormales, piensa que solo son ideas de la gente, delirios de alcohólicos o borrachos. El caso es que un día sábado, para amanecer domingo, en la madrugada, aquí en donde vivimos, llegó el hijo del dueño y, platicando con él, nos contó algo que nos dejó helados. Nos dijo que esa madrugada, cuando él se dirigía ahí a esa casa donde vivíamos, iba él con una amiga en su motocicleta y al pasar por el Cárcamo, cerca de las vías, ambos miraron en la parte de arriba la sombra de un hombre parado que medía como cerca de 2 metros de altura. Y de repente, de ahí mismo, del Cárcamo, salió una pequeña niña, entidad o cosa, de entre unos 5, 6 u 8 años de edad, con las características ya mencionadas, corriendo o volando rápidamente, y atravesó las vías como queriendo seguirlos a ellos, y que la chica quien lo acompañaba en la motocicleta, al momento de voltear y darse cuenta de que esa cosa iba detrás de ellos, y al decirle al joven hijo del dueño, quien manejaba la motocicleta, al intentar acelerar la velocidad para que esa cosa no los alcanzara, cuentan que casi derrapaban entre las piedras y lo feo del camino, pero que alcanzó a controlar la moto y continuaron la huida rápidamente hasta que ya no vieron correr o volar detrás de ellos a esa cosa o a esa niña. Y bueno, buscando historias similares a estos terribles sucesos, encontré tu historia que se asemeja a ello, y es por ello que te envié mi historia, porque a mí en lo personal me daría mucho miedo, terror, pánico, el ir o pasar cerca de ese terrible lugar en la madrugada. He pasado por ahí con mi esposo, pero no muy noche o en el día, y te comento que siempre, ya sea de día o de noche, se siente la tensión, el miedo, y se mira muy tenebroso, un miedo que en realidad no puedes entender. Hasta el día de hoy es algo que nos ha dejado muy impresionados, esos terribles sucesos que suelen pasar muy cerca de esas vías, de ese Cárcamo, y el avistamiento de esa pequeña niña, entidad diabólica o cosa, no sé cómo llamarle, pero se sigue apareciendo y es algo que mucha gente hasta el día de hoy la ha mirado. Esta ha sido mi historia, espero que les haya gustado y muchas gracias. No corras. Ven.